Dios me les bendiga, hermanos. Es una bendición de parte del Señor estar nuevamente con mi hermano Héctor. Amén. Y con cada uno de ustedes, Billy y Denia en los controles. En este día le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de conectarnos nuevamente. Tenemos, el hermano Héctor trae una palabra muy positiva, muy buena para este tiempo, y sabemos que el Señor nos va a ministrar en este día. Amén, sí, gloria a Dios. Muy buenas noches nuevamente. Estamos aquí nuevamente para traerle una palabra en este día. Sé que será de mucha bendición, gloria a Dios. Estamos esforzándonos y siendo valientes en medio de estos tiempos para poder llegar a ustedes, a los amigos y a los hermanos que nos escuchan de toda parte, no solamente de Jacksonville, pero a través del mundo también, porque hay muchas personas que nos están escuchando. Le pedimos que se quede ahí sintonizando con nosotros, que será de mucha bendición en este día. El tema de hoy, como usted lo puede ver, es una victoria segura. Gloria a Dios. El tema de hoy que vamos a tratar es una victoria segura. Estaremos en el libro de Romanos 8 en este día. Libro de Romanos 8, y voy a esperar que el hermano Tito me lea Romanos 8. Gloria a Dios. Desde el versículo 28 en adelante. Amén. Sí. Amén. Antes de comenzar, Héctor, de entrar profundo al estudio, a la palabra en el día de hoy, quiero presentarnos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que nos dirija en este día. Allá donde usted está, vamos a encomendarnos al Señor y que el Señor ministre a la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. En este día. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Dios misericordioso, estamos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos dirija en este día, que dirija a mi hermano Héctor de igual manera. Señor. Padre amado, pon tu palabra en su boca en este día y que el Espíritu Santo pueda dirigirlo en todo lo que hagamos. Padre, bendice a cada hermano, cada amigo, Padre amado, que pueda recibir, Jehová Dios, en esta hora, en este día, conforme a la necesidad de su corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y gracias. Lo que voy a hacer, hermano Héctor, voy a buscar una versión actual. Amén. Para ir aprovechando el tiempo y no tener prácticamente de leer la Reina Valera, sino que vamos directamente a la versión Dios habla hoy. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Romanos capítulo 8 y vamos a tomar en consideración los versos 28 hasta el verso 39. Hermano Héctor, ¿cuál quiere que completa? O... Si quiere, lo podemos leer completo y luego lo vamos a ir desglosando poco a poco. Perfecto. Ok, la palabra del Señor, hermanos, lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuese el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. El versículo 31. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Versículo 32. Si Dios no nos negó si Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la diestra de Dios, rogando por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades
o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Versículo 37. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos de Dios, del amor de Dios que nos mostró en Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Muy bonita palabra. En este día, como hemos puesto ahí, usted lo puede ver en la pantalla, el tema de hoy es una victoria segura. Pero vamos a ver estos versículos que leímos, acabó nuestro hermano Tito leer, muy bueno, me gusta cómo lo dice esa versión. Pero lo que le vamos a dar mucha énfasis al versículo 35 en adelante, gloria a Dios. Pero primeramente, antes de eso, lo que acabó de leer Tito, dice el 28, dice: mas sabemos que a los que aman a Dios, toda la cosa le ayuda a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, que todas las cosas que suceden no nos ayuda a bien. Es lo que sabemos, que ya los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, a nosotros, se está hablando específicamente al pueblo de Dios, es que está hablando aquí. Pero cuando vemos el libro de Romanos, durante el tiempo en que se escribió el libro de los Romanos, muchos cristianos estaban siendo perseguidos, amenazados, y llegaron a ser objeto de burla prácticamente. En este tiempo, cuando este libro se escribió, sabemos que había una persecución donde cada quien salió corriendo y se estableció en diferentes sitios. Dice: algunos de nuestros hermanos en aquel tiempo, Roma, llegaron a pensar que Dios se había olvidado de ellos. Pablo entonces le recuerda que son más que vencedores. Es lo que Pablo le está acordando a esta gente. Estaba viviendo un tiempo difícil, un tiempo de persecución, un tiempo de que la iglesia estaba sufriendo. Y es exactamente el tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde quizás no estamos siendo perseguidos, no estamos pasando persecución, pero en este momento estamos pasando un tiempo difícil. El mundo está pasando, no simplemente la iglesia, sino el mundo secular también. Está pasando una situación que da pena lo que está sucediendo en muchos países, como en Ecuador, en otros países, tanto aquí en Estados Unidos. La cosa está bien difícil, y tenemos que entender que nosotros como creyentes tenemos una victoria segura. Tenemos una victoria segura, y esto es lo que vamos a ver hoy en día. Lo que Pablo le amonestó en aquel tiempo a la iglesia, en este día queremos recordárselo. Hermano Héctor, antes que sigamos o que sigas hacia adelante, ahí en el principio quiero dar una aportación pequeña para que siga. No le voy a tomar mucho tiempo a Héctor. Quiero que tiene un buen material que vamos a compartir en el día de hoy. Pero en el principio, cuando comenzamos a mirar, tenemos que entender, y tienen los amigos que nos están escuchando, en castellano, en lenguaje de pueblo, para entenderlo, significa que si tú estás en Dios, todo lo que te suceda a ti hay un propósito de parte. Amén, así es. Es lo que quiere decir la palabra, y de ahí es que estamos arrancando. Entonces, ¿qué significa? Que no importa cuán difícil sea la situación por la que tú puedas estar pasando, inclusive esta de este tiempo, amén, Dios vas a ver algo positivo por medio de ella. Amén. Si Dios lo permite, es que hay un propósito de Dios. No es una casualidad,
No hay casualidad en Dios. Para los que estamos en Dios, las cosas no surgen por casualidad, sino como el hermano Héctor mencionaba, surge con un propósito. Amén. Para aquellos que hemos sido llamados en este tiempo. Entonces, no importa la situación por la cual estés pasando, hermano y amigo, hay un propósito de Dios ahí. Y aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, lo hay porque lo dice su palabra. Amén, hermano Héctor. Amén, sí. Y me gusta lo que dice Romanos 8:35, Tito, lo que vamos a leer. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Sé que muchos hermanos que nos escuchan siempre están acostumbrados a la Reina Valera. Y dice en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que hace aquí el 35. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? O sea, aquí están todas las cosas que pueden separarnos. El apóstol Pablo trae que nos pueden separar de Cristo. Y Pablo obviamente le hacía esta pregunta a aquellos hermanos cuando él escribía esta carta. Pero hay un punto. ¿Ustedes piensan que Dios se ha olvidado de ustedes? Dios no se ha olvidado de absolutamente nadie. Quizás esté pasando una situación difícil, esté pasando una situación peligrosa. Porque es lo que dice aquí. Miren, oye lo que dice aquí. Tribulación, primeramente. ¿Qué está pasando por tribulación? Una angustia, una persecución, o quizás está pasando hambre, desnudez o peligro. Me gustó eso. O sea, el que esté parando es un peligro. ¿Ustedes piensan que Dios se ha olvidado de ustedes? No, Dios no se ha olvidado en absolutamente nada. Dios siempre está ahí. Como decía nuestro hermano Tito, Dios tiene un propósito con quizá la situación que está sucediendo en medio del mundo. Todo esto sabemos que estaba profetizado y tenía que acontecer para que la palabra se cumpliera. Obviamente, muchas veces lo único que podemos hacer es orar para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero esto estaba ya profetizado y no se puede detener. Gloria a Dios, porque el Señor lo ha determinado así. En Mateo 24:7 habla bien claro sobre eso. ¿Qué va a suceder después de esto? Lamentablemente va a venir una gran hambruna para el mundo. Está bien claro allí en la palabra. Va a haber un tiempo de dificultades. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que está sucediendo con los plantados que hay aquí en Florida. Nadie lo puede recoger, se están perdiendo. Lo mismo está pasando en California. Y alrededor del mundo, todo el mundo ha dejado las áreas de trabajo para prácticamente quedarse en su casa. Y eso, por eso lo digo, gloria a Dios. Romanos 8:39 dice, por lo cual estoy seguro, esta es mi confianza. O sea, cuando dice estoy seguro, esta es mi confianza. El Señor dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, aquí el apóstol Pablo le dice en este tiempo al hermano que nada de esto nos va a separar del amor de Cristo. Nada puede separarnos. Nosotros estamos, por eso que los versículos que leímos anteriormente, el 28, sabemos que nosotros fuimos de antemano escogidos por Dios. O sea, y dice el 31, el 32 dice que Él no escatimó ni a su hijo, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también, dice también con Él todas las cosas. O sea, como si Él dio a su único hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros y nos diera vida eterna, ¿no nos va a dar una victoria en medio de estos tiempos? O sea, lo que te quiero venir a decir en esta noche, que una palabra de aliento, no desaliente, que tu fe no decaiga en medio de los tiempos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Este es un tiempo para reflexionar, para servirle más que nunca al Señor, Tito, porque estamos viviendo tiempos difíciles. En medio del peligro, gloria a Dios, en medio del peligro amenazan. Obviamente en medio de ese peligro que estaba viviendo la iglesia en aquel tiempo en Roma,
amenazaban y se burlaban de ellos. Dios no lo dejó solo en aquel momento. Nunca lo va a hacer con nosotros. O sea, la historia se vuelve a repetir. En medio de la situación que estaban pasando aquellos hermanos, en medio de la persecución, como sabemos que sucedió, que la iglesia se parció, Dios siempre estuvo con ellos. Y algo similar así que está pasando, porque fíjate, ahora mismo no estamos juntos congregarnos porque tuvimos que esparcirnos y cada quien fue a su lugar, a su casa. Inclusive muchos de nosotros ya no estamos trabajando porque estamos en la casa. No podemos exponernos. Obviamente tenemos que coger toda la medida que tengamos que coger, pero en medio de este tiempo Dios no te va a dejar. Sí, amén, hermano Héctor. Quiero hacer un paréntesis y el hermano Héctor está tomando en consideración el versículo 35 y del 35 lo que el hermano Héctor hablaba, que mencionó la tribulación, la angustia, la persecución, ¿no? El hambre, la desnudez, el peligro y espada. Ese es en el versículo 35 para los que nos están siguiendo con su Biblia. Cuando él del 35 baja al 37, que dice, antes en todas estas cosas, cuando el versículo 37 menciona en cuanto a todas estas cosas, se está refiriendo al versículo 35, que es lo que se menciona en el versículo 35, que son la tribulación, la angustia, la persecución que podemos pasar en el Señor. Amén. Pero el paréntesis que quería hacer era acerca del versículo, del verso 32, que no se va a desglosar, probablemente no creo que se va a desglosar, pero quiero que tomen en consideración en sus casas luego del versículo 32 y el versículo 35. Ahí hay 5 preguntas que llaman mucho la atención porque son lo que Dios dice de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y quiero, hermano Héctor, mencionar esas 5 preguntas. Sí. No sé si tú vas a ir más adelante hacia ellas. Sí, pero muy bueno que tú la toques en este momento. Sí, estas 5 preguntas, en el versículo 32, la pregunta al final del versículo dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Que fue la que el hermano Héctor acabó de leer. Sí. Okay. Pero en el versículo, esa no lo voy a mencionar porque tú la explicaste. En el versículo 33, la segunda pregunta que menciona es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces continúa diciendo, Dios es el que lo justifica. Amén. Amén. Cuando vamos al 34, la tercera sería en este caso la cuarta pregunta, porque en el versículo 35 es que hay 2 preguntas, pero en el versículo 34, que es la tercera pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Pero miren ahora lo que dice, Él también intercede por nosotros. Entonces no hay condenación, amén, para los que estamos en Cristo Jesús. Y ya como último el versículo que el hermano Héctor mencionó, que fue el 35, que ya se habló del versículo 35. Amén. Ahí hay 2 preguntas que van, que sería la número 4 y la número 5 prácticamente. Amén, sí. En medio de todo lo que de lo que esté atravesando, Dios te promete una victoria segura. En medio de la situación, no importando, Dios nos promete una victoria por medio de nuestra batalla, pero también en nuestro diario vivir. Eso es lo que Dios nos promete. Gloria a Dios. Y hay 7 rituales que voy a tocar bien rapidito, diario, que en el templo se hacía. Y cómo ganar la batalla. Vamos a ver cómo ganar la batalla. En este día yo voy a traer la clave de cómo nosotros podemos ganar una batalla. No importando lo que sea batalla que sea. Esto se está poniendo bueno, pero vamos a hacer una pausita porque el hermano Bill y la hermana Denia tienen uno quiere mencionar hermanos que ya se están conectando. Y cuando el hermano Héctor arranque con esas 7, ni yo me lo voy a meter en medio. Vamos para adelante. Okay. Dios me los bendiga a todos mis hermanos, amigos, familiares que se han conectado esta noche. Y Dios no promete una batalla fácil, Dios promete una victoria segura. Tengo aquí unos hermanos que se han comunicado ya y se han conectado ya, a Mauricio,
a Mauri Vizcaíno, a Wilda Merced, fiel en este programa, Tami Morales, Dios te bendiga, prima, Dios te bendiga mucho, tía, la familia, Murillo, Fátima, Elizabeth Morales, un abrazo a todos nosotros, y a ella, Diana León, Francesca Cruz, que hoy estábamos pensando en ella, mi esposa y yo hablando de ella, Dios me la bendiga mucho, y Beatriz Hilario, Soraya, Doris, Sandra Prensa, que ya nos hace falta el amén que ella siempre tira sí, de la iglesia. Cuñada Mari. Amén. Qué bueno, Señor. Amén, qué bueno, sí. Entonces hablamos que habían 7 rituales diarios en el templo. Y aquí vamos a ver qué es lo que hacía toda la mañana. O sea, los rituales diarios tenían una aplicación espiritual para nosotros hoy. Estas aplicaciones que hacían los sacerdotes, este era el trabajo diario que hacían los sacerdotes. Dice, toda la mañana abrían la puerta del templo y toda la noche la cerraban. Esto era un trabajo que le hacía el sumo sacerdote, el cual él abría la puerta y de noche la cerraba. Amén. Amén. Pero oiga lo que dice el Salmo 24:9 para aquellos que les gustan el Salmo. Dice, alzad, oh puertas, vuestra cabeza. Dice, y alzad vosotros, puerta, dice, eterna, y entrad el Rey de Gloria. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Amén. Y es que cuando nosotros abrimos nuestra puerta, no es literalmente que usted vaya a abrir la puerta de su casa, sino estamos hablando en el término espiritual. Usted abre la puerta de su corazón para que el Señor entre en su vida diario. Por eso es que nosotros cuando levantamos le damos la primicia al Señor. Lo primero que hacemos es presentarnos delante del Señor. Gloria a Dios. Y allí el Señor entra en nuestra vida y nos puede dirigir del día en día. Esto es algo que debemos de hacer. O sea, muchos de nosotros lo hacemos, pero para aquellos hermanos, amigos que nos escuchan, eso es lo que se... ¿Qué sabía David? ¿Qué sabía David al escribir este pasaje? Es la pregunta mía, Tito. Sabía que el tabernáculo era hecho de soga, de madera y de pieles de animales. Algo tuvo que morir para que Dios pudiera hacer un lugar donde él pudiera vivir. Fíjate esto. Algo tiene que morir. O sea, cuando vemos el templo, literalmente, cuando ellos cortaron la madera, el árbol tuvo que morir para ellos poder usar esa madera de acacia que usaban para el templo. Tuvieron que usar pieles de animales para cubrir el tabernáculo. Tuvo que morir un sacrificio. O sea, aquí representa que nosotros tenemos que hacer un sacrificio. Algo de nosotros tiene que morir. Gloria a Dios. Para nosotros poder dejar hacer ese templo. Muchas veces nos preguntamos, pero nos estamos yendo en este momento, no nos estamos congregando. Déjame decirle algo, hermano. La congregación simplemente son las paredes donde nosotros nos juntamos, obviamente, pero usted y yo somos la iglesia. Nosotros somos iglesia, nosotros estamos haciendo iglesia todos los días que cada uno de los hermanos se une para hacer eso. Estamos haciendo iglesia. Esto es lo que se llama ser iglesia. En momentos difíciles, yo creo que la iglesia ha respondido muy bien, gloria a Dios, cada uno de nosotros a nuestro llamado respectivamente. Yo sé que Dios está haciendo grandes cosas a través de estas cosas. Algo tuvo que morir para que Dios pudiera hacer un lugar donde él pudiera vivir. Pablo confirmó, oiga esto, hermano Tito, Pablo confirmó en 1 Corintios 3:16 que somos templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios. El Salmo 24:9 dice, es una profecía que nuestro cuerpo un día sería templo de Dios, donde habita Él y su Espíritu Santo. Obviamente nosotros somos el templo hoy en día, ya esa profecía se cumplió, donde el Espíritu Santo habita. El templo de Salomón tenía 5 puertas.
hay una cosa que vamos a ver, tenía 5 puertas, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y tenemos 5 sentidos. Oiga esto, el templo de Salomón tenía 5 puertas y nosotros obviamente, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y tenemos 5 sentidos. Vamos a ver esto, tenemos 5 sentidos. Los sacerdotes diariamente por la mañana abrían la puerta del templo y por la tarde la cerraban. Eso fue lo que dije al principio, ¿no? Dice, controlaban lo que entraba y salía del templo. Así como nosotros tenemos que controlar lo que entra y lo que sale de nosotros. Ay, papá. Amén. O sea, que el sacerdote abría la puerta y la cerraba. Ellos controlaban la gente que salían y lo que entraba por allí. Obviamente, nosotros tenemos que controlar eso. Por eso los 5 sentidos, las 5 puertas del Espíritu. Vamos a ver las 5 puertas del Espíritu. En la Escritura leemos cómo deben ser usadas nuestros 5 sentidos por don del Espíritu Santo. O sea, fluyendo. Primeramente vamos a ver el oído. Estos son los 5 sentidos que tenemos. El oído. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que cuidar lo que escuchamos. O sea, que nosotros tenemos que cuidar lo que escuchamos. Muchas veces, como decía en día anterior, gloria a Dios, que hay muchas voces que se han levantado en medio de estos tiempos y mucha gente está siendo confundida, gloria a Dios. Y tenemos que controlar lo que oímos, Tito. Ese es uno de los sentidos que el Espíritu Santo nos ha dado. Ok, vamos a pasar a la boca rapidito, porque si yo me dieran 3 horas, yo estuviera aquí desarrollando esto por 3 horas. Vamos a ver ahí a la boca. La boca. El Salmo 34:8 dice, gustad y ve que es bueno Jehová. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Este otro sentido. Santiago 3:8, ¿qué dice? Dice, la lengua es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal, es lo que dice. O sea, nosotros tenemos que refrenar lo que nosotros hablamos, con quién hablamos, o sea, y cómo lo hablamos. Muchas veces quizás podemos herir a una persona a través de nuestra dicho o quizás digamos una palabra que quizás a esa persona yo la puedo matar. Es como siempre he dicho, quizás de aquí, si yo digo algo mal dicho, Tito, puede ser que una persona se sienta mal y eso puede hacer un trompiezo para el evangelio. O sea, tenemos que cuidar de día en día lo que nosotros hablamos, gloria a Dios. Tomando en consideración lo que la palabra menciona también, que de toda palabra ociosa no juzgará Jehová también. Amén, Entonces, así tenemos es. que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos y decimos. Amén. Otro de nuestros sentidos, los ojos. Dice Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oiga lo que dice esto. Efesios 1:8 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, tenemos que cuidar lo que vemos. Es una cosa, tenemos que cuidar lo que vemos. Dice Mateo 6:23, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. O sea, nosotros tenemos que cuidar lo que estamos viendo. Eso otro... Así que nosotros vamos a ganar la batalla de día en día, porque es que vivimos en este mundo y tenemos que cuidar las cosas. Ahora usted me pregunta, ¿qué tiene que ver con todo esto? Sí, porque es que podemos ver una noticia fuera de quizá el contexto, o podemos ver una predicación que no está de acuerdo con las cosas que está aquí escrita en esta palabra, gloria a Dios, y puede ser que en medio de este tiempo nos turbemos. Sí. Eso es lo que estaba sucediendo aquí con esta gente que fueron esparcidas, gloria a Dios, y el apóstol de allí de Roma le escribió esta carta a los hermanos para que no se atribularan, porque en medio de esto se levantaron muchos falsos profetas, se levantaron mucha gente que quizás estaban aprovechándose la situación para así confundir al pueblo de Dios.
Sabe que, hermano Héctor, es muy interesante lo que menciona de los sentidos, ¿no? Y los sentidos, yo soy una persona que cuando oro le pido al Señor que cuide, ¿no? Que me ayude a cuidar cada uno de mis sentidos, porque verdaderamente ya en este también que acabaste de mencionar, la vista, y que lo que entra por la vista puede dañar aún todo nuestro cuerpo, que fue lo que mencionaba la palabra del Señor. Tenemos que, hermanos, tener cuenta y cuidado con lo que vemos, como el hermano Héctor mencionaba, tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Tenemos que tener cuidado, amén, donde nuestros pies nos dirigen. Y aunque no es uno de los sentidos, pero sí tenemos que tener cuidado hacia donde nuestros pies nos dirigen, lo que tocamos con nuestras manos. Entonces, lo que escuchamos, eso sí, uno de los sentidos, lo que nosotros escuchamos. Y tenemos que tener cuenta porque hay cosas y pueden haber muchas cosas que contaminan nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces es necesario que sigamos esa dirección de parte del Espíritu Santo y que agrademos a Dios en todas estas áreas. Amén. Tenemos que agradar a Dios. Sí, quizás se ve algo como quizás que es sencillo, pero no. Esta cosa tenían que hacerlo los sacerdotes. Y recuérdense que nosotros traemos el día anterior y dijimos que el Señor nos hizo sacerdotes. Sí. A cada uno de nosotros, y explicábamos eso el día pasado que hablábamos sobre eso, y es que nosotros somos un sacerdocio escogido de parte de Dios. Por eso que los sacerdotes tenían que cuidar todo esto, aún los sentidos, oiga, y tenían que cuidarle ya para los últimos dos que faltan. Tú acabas de tocarlo, uno que es el tacto. Obviamente dice en Mateo 9:21 dice, ¿por qué decir dentro de sí? Si tocare solamente su manto, seré salva. Dice, tenemos que cuidar lo que tocamos. No toquéis los inmundos. Es lo que dice 2 de Corintios 6:17. Dice, no toquéis lo inmundo. O sea, tenemos que tener cuidado lo que tocamos. Obviamente, estamos en un tiempo que no podemos tocar a todo. Por eso usamos guantes. Y lo que cojamos también. Exacto. Porque las manos también se utilizan para tocar algo que sea un anatema. Se le considera un anatema. Exactamente. Y estamos viviendo en este tiempo que ya no nos damos la mano, sino es prácticamente un saludo de lejito, por un gesto, porque obviamente por la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero la palabra nos advierte de toda eso. Obviamente también no podemos tocar lo que es inmundo, lo que es anatema, lo que tú acabaste de mencionar, y aquellas cosas que impiden que nosotros estemos totalmente en la presencia de Dios. Y hay el último sentido es la nariz. Recibí olor fragante. Dice Filipenses 4, dice, recibí olor fragante. Tenemos que cuidar nuestro olor. Dice en Eclesiastés 10:1, dice, las moscas muertas hacen, dice, hedel y dar mal olor al perfume, dice, del perfumista. ¿Qué dijo aquí Salomón cuando escribió esto en Eclesiastés 10:1? Prácticamente nosotros tenemos que cuidarnos de la mosca muerta, porque muchas veces nosotros que somos un olor agradable ante la presencia de Dios, aquellas pequeñitas cosas pueden prácticamente dañar al perfume totalmente. Fue lo que dijo aquí el Salomón. Nosotros podemos totalmente dañar eso. Se puede dañar ese olor, el perfume del perfumista se puede dañar. Una mosca muerta, obviamente, ¿qué hace? Apesta. Obviamente, cuando te acerca a alguien, dice, ¿qué tipo de olor está produciendo? Esa es la pregunta. ¿Huele a Cristo o al mundo? O sea, tenemos que ver en qué estamos hueliendo, que la fragancia que yo salga de parte de mí, que sea de Cristo, que yo refleje ese olor agradable. Está mencionando esa área de si somos agradables o no somos agradables. Entonces, cuando nosotros reflejamos a Cristo, vamos a reflejar y vamos a impartir, o las personas van a poder percibir que tú eres diferente. Amén. Va a percibir de que tú eres agradable. Va a percibir que aún tu mirada o tu manera de ser es agradable. Entonces, qué interesante este punto, hermano Héctor, porque nos hemos dado con personas que nada más de mirarla uno dice, wow, yo me quiero salir de aquí, me quiero ir de aquí.
por simplemente su manera de lo que transmite, ¿no? Su manera de ser, muchas veces su arrogancia, muchas veces no son agradables. Amén. Pero qué lindo que en medio de una situación difícil nosotros podamos tener una sonrisa, nosotros tengamos una palabra que sale del corazón de Dios y puede ser de medicina a otras personas. Entonces, lo que más que nada quiere decir es que nosotros tenemos que transmitir la imagen de Cristo en nosotros hacia Amén. Otras personas. Amén. Y decía que todos los días por la mañana y por la noche los sacerdotes abrían y cerraban la puerta. Nosotros tenemos que saber a qué estamos abriendo y cerrando la puerta prácticamente. Por eso traje este puntito aquí de los 5 sentidos. Obviamente que nosotros tenemos los 5 sentidos, las 5 puertas del Espíritu Santo. Estas son las 5 puertas, las 5 puertas del Espíritu Santo. Hermano Héctor, perdona que te interrumpa. Hay algo muy fuerte, muy importante que usted mencionó. Y es que el sacerdote la abría y el sacerdote la cerraba. Nosotros tenemos control. Nosotros tenemos esa dirección de parte del Espíritu Santo. Él nos dirige a nosotros, ¿verdad, hermano Héctor? Y nosotros tenemos que saber cuáles son los límites, ¿verdad? Hay límites que nosotros tenemos que reconocer, decir, yo no puedo seguir de aquí para adelante, esto a mí no me conviene, yo no debo hacer esto, a Dios no le agrada. Amén. Entonces tenemos que entender que hay momentos que tenemos que cerrar puertas y hay momentos que es para abrirla. Amén. Entonces es muy importante ese punto que mencionaste. Amén. Héctor. Y vamos a pasar a esto. Oiga, todos los días tenían que limpiar la ceniza del altar de bronce. Los sacerdotes tenían que venir y limpiar la ceniza del altar de bronce. Eso es muy importante. La ceniza, ¿qué representa la ceniza? Las cosas del pasado que acumulamos y nuestra mente, o sea, nuestra ceniza de ayer, están cargadas. ¿Cuántos de nosotros estamos acumulando esa ceniza? No la estamos limpiando. No se puede, y muchas veces Satanás mismo nos trae a la mente, pero tú hacías esto, tú hacías lo otro. Hermano, amigo, eso viene de Satanás, del diablo. Nosotros tenemos que hacer como el sacerdote, limpiar esa ceniza, ya eso pasó. ¿Qué es lo que dice la palabra? He aquí todas las cosas están hechas nuevas. En Cristo Jesús todo está nuevo. Sí, o sea, no podemos dejar que esa ceniza siga aumentando, porque muchas veces por eso no estamos ganando la batalla en medio de los tiempos, porque estamos acumulando ceniza y es tiempo de limpiar esa ceniza como hacía el sacerdote. Las cenizas hay que removerlas del altar. Las cenizas son un problema y es muy peligroso dentro de lo que es el altar. ¿Saben por qué? Porque la ceniza no impide de que el fuego se mantenga ardiendo. Las cenizas en el pueblo de Israel, en el campamento, sacaban la ceniza fuera del campamento porque era necesario que el fuego siguiera ardiendo. Entonces es importante que nosotros removamos de nuestra vida todo aquello que ya quedó en un pasado, que pertenece al pasado, todo aquello que no nos deja brillar en Dios. Tenemos que removerlo de nuestras vidas. No, que esto me lo regaló fulanito o fulanita de tal, no, que esto es un recuerdo y tiene mucho valor sentimental. Hay cosas de mucho valor sentimental que yo tengo, pero no puede haber algo que impida que el fuego de Dios arda. Ahí vamos, Tito. Muy bien, diste exactamente en el clavo. Tenían que sacar la ceniza toda la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú diste en el clavo. Dice, si no, con el tiempo afectaría el fuego del altar hasta el punto de apagarla. Amén. O sea, si esas cenizas no se sacaban del altar, podía afectar el fuego. Muchas veces, si nosotros no sacamos esa ceniza en nuestra vida, estamos apagados. Sí, el fuego se nos está apagando, la unción se nos va. Y es por eso que cada día tenemos que renovarnos. Por eso es que cada día, decía al principio, nosotros nos presentamos ante la presencia de Dios para que el Señor nos renueve. Entonces no podemos acostumbrarnos a vivir con la ceniza. No, a la ceniza hay que bajarla. Eso es el mensaje. No nos podemos acostumbrar a vivir, amén, con el pasado encima. El pasado pesa.
Así y es. tenemos que avanzar en este tiempo. No podemos estar cargando el pasado detrás de nosotros. No. Es el presente de Dios. Amén. En este tiempo hay una gloria mayor hoy. Amén. La gloria de ayer pasó, como hemos mencionado en otros días, pero es tiempo de que caminemos sin ceniza. Sin ceniza, amén. Okay. Me gustó eso. Está bueno, es un tema bueno. Muy bueno. Dice, hay gente que todavía están peleando con cosas del pasado, Tito. Que si no sacan la ceniza de su altar, te va a apagar el fuego. Yo tenía esos casos. Está bueno. O sea, renueva tu mente en Dios acudiendo a su promesa. Tenemos que renovar nuestra mente de día en día para acudir a la promesa, Tito. Nosotros no podemos permitir que esa ceniza nos apague totalmente. La cosa del pasado, como tú decías, hay que removerla, hay que sacarla ya. Amén. Para nosotros, por eso ahora usted entiende por qué usted ve que hay gente que se apaga en medio de los tiempos. Y tú dices, pero fulano yo lo veo como que está frío. Y es que la ceniza están acumulándose y es tiempo de hacer una limpieza a la casa. Con urgencia hay que buscar una escoba y limpiar la ceniza. Oye, como que me gustó el tema. Mira, lo único en nosotros que no cambia es la palabra del Señor. La palabra del Señor no cambia. Pero la tecnología está evolucionando mucho. Amén. Y lo que nos funcionaba antes, hoy día no nos funciona en cuanto a tecnología, en cuanto a evolución, ¿no? Amén. Ya lo dije desde el principio, la palabra del Señor no cambia. No. Esta es hoy, mañana, pasado mañana y para siempre. Pero es importante que entendamos que es necesario para avanzar que no podemos retener cosas. No. Entonces, mencionaste que hay muchas personas, hay muchos ministerios que están viviendo en un estancamiento espiritual, en un estancamiento donde no se ve el movimiento de las aguas. Escúchate esto, no se ve el movimiento de las aguas, y aquello que no tiene movimiento no tiene vida. Amén. Y todo lo que no tiene vida acarrea muerte. Así es muerte. Entonces todo lo que no tiene vida, amén, y acarrea muerte, se pudre. Las aguas estancadas se pudren. Entonces llega un momento que si no reconocemos y no entendemos de que nosotros tenemos que renovarnos. El sacar la ceniza significa renovarnos en el Señor. Cada día renovarnos en su palabra, escudriñarla. Aquí, aunque usted pueda decir, yo leí la Biblia del frente para atrás 5, 6, 7, 8 veces. Oh, sí, qué bueno. Pues mira, todo ese tiempo que la leíste, si te hubieras quedado a lo mejor en un libro, escudriñándolo, leyéndolo, todavía lo estuvieras leyendo y escudriñando. Porque ahí hay mucho que cortar. Entonces, no es cuestión que yo puedo, que si leí mucho para frente y para atrás, no, es escudriñar la palabra del Señor, es meterme en la presencia del Señor. Y así, hermano Héctor, en esa relación con Dios, nos vamos renovando, las cenizas van saliendo fuera. Hermano Héctor, antes de seguir una pausita, Demi se convierte. Ahí vamos a verle, hermano Billy. El hermano Demi dice, se convierten como Elí y sus hijos. Perdóname, hermano. Sí. Es el color de la tinta, que no lo vi, es como un orange clarito, pero así mismo es. ¿Saben qué? Elí no sacó la ceniza y dejó que los hijos hicieran lo que les dio la gana. Amén. Y eso es un peligro, pero eso es otro tema. No nos metan problemas ahora. Pero ¿saben qué? Hay que seguir hacia adelante. Hay que hacer lo que Dios nos dice en su palabra que hagamos. Y muchas veces, hermano Héctor, no podemos venir como hablamos en estos días atrás. No podemos echarle la culpa a otros por lo que nosotros dejamos de hacer. Amén. Tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso del altar que tú mencionabas, hermano Héctor, tremendo. Como el altar tiene... Hay más. Vamos para allá. Oiga esto. Dice, todos los días el sacerdote tenía que encender el candelero de oro. Y yo que estaba dando el tabernáculo sé muy bien esto. Amén. Todos los días había que encenderlo. Ahí no había holiday. No. Ahí no, como tú dices. Todos los días. Tiempo. Ok, ponían aceite de oliva a las lámparas. Tenemos que buscar aceite fresco para mantener nuestra lámpara encendida. ¿Sabe qué, hermano Héctor? Un paréntesis rapidito.
Eso del aceite, yo estaba escuchando cómo los judíos hacían eso y saben Vamos para allá. pero vamos para allá. Es que Vamos para allá. Ahí Vamos está para la allá, revelación, papá. Dios me está revelando eso, Dice, el Espíritu Santo. Okay. ¿Qué dice el Salmo 92:10? Dice, seré ungido con aceite fresco. Amén. Toda la mañana tenemos que ser ungidos con ese aceite Gloria fresco. a Dios, amén. Gloria a Dios. Dice, 4 cualidades del aceite. Hay 4 cualidades del aceite, Tito. Ahí vamos para allá. Los olivos podrían ser, dice, prensado hasta 4 veces. 4 veces el olivo podría ser prensado. Primeramente quiero, voy a decirle algunas características que tiene el árbol de oliva. Primeramente es algo indestructible. ¿Por qué, Tito? Oye, quizá usted no ha escuchado eso, pero esto es nuevo. ¿Por qué algo indestructible? ¿Qué sucedió cuando Noé estaba en la marca y mandó a la paloma a buscar? La soltó. ¿Qué trajo en el pico? Trajo una rama de olivo. Amén. La pregunta ahora es, ¿por qué el diluvio no lo ¿No la destruyó? Está buena. Está buena. Porque es algo indestructible. Nosotros los cristianos tenemos que parecernos al árbol de oliva. ¿Por qué? Primeramente, el árbol de oliva tiene una característica y es que crece 20 pies para abajo. Y sabemos que en el monte del Olivo es un desierto donde no hay agua. ¿Sabe por qué? Porque el árbol de oliva crece 20 pies para abajo y busca agua en medio de los tiempos. O sea, y ahí se alimenta. Mientras más nos profundicemos nosotros en Dios, más vamos a recibir del Señor. Amén. Amén. O sea, que nosotros somos algo indestructible. Dije que hay 4 cualidades del aceite. Los olivos podrían ser, dice, prensados hasta 4 veces al día. Una, alumbra el candelero de oro. ¿Qué significa esto? Una unción manifestada en la iglesia. Amén. Cuando nosotros estamos alumbrando el candelero de oro, nosotros cuando alumbramos en medio de la congregación, en medio de cualquier sitio, estamos manifestando una unción, obviamente. 2, alumbra en casa. Nosotros alumbramos en nuestra casa. O sea, unción manifestada en el hogar. Eso es lo que significa. Tercera, dice cocinar. O sea, unción manifestada. O sea, este aceite de oliva se usaba también para cocinar. Se usaba para alumbrar el candelero de oro y se usaba en las casas también en aquel tiempo. Se usaba para cocinar. Una unción manifestada para predicar. Oye eso, Tito. Eso es lo que significa que nosotros estamos aquí, estamos cocinando la palabra de Dios y dándoselo a nuestro hermano. También el aceite de oliva tenía otra característica, era medicinal. O sea, lo usaban como para curar a los enfermos. Recuérdese que en aquel tiempo no había la medicina que había hoy en día, sino que prácticamente cuando había un herido usaban el aceite de oliva y lo flotaban y le ponían una venda y era para esto. ¿Qué significa esto? Unción para sanar. Wow, cuando nosotros tenemos ese aceite, tenemos también la unción para poder sanar. Cuando nosotros podemos la mano a los enfermos, podemos orar por aquella persona y aquella persona a través de su Espíritu Santo le da la sanidad. Pero nosotros tenemos que tener esa característica para que el Señor. Por eso mucha gente dice, ¿por qué el Señor no me usa esto? Tenemos que sacar la ceniza, tenemos que hacer todo esto, tenemos que crecer como el árbol de oliva. 20 pies para abajo para profundizarnos, para echar raíces en el Señor y poder dar fruto. Déjame decirte que yo dije al principio que los árboles de oliva podían ser apresados hasta 4 veces. O sea que cuando nosotros nos están dando, gloria a Dios, estamos pasando por tribulaciones y el enemigo nos da hasta con el cubo del agua, ahí es que más unción nosotros tenemos que tener. Eso es así. Porque estamos pasando por dificultades y es un momento donde Dios nos va a usar. Mucha gente dice, que estoy pasando una prueba. Eso no es prueba, hermano. Eso se llama ascensión de puesto. Cuando tú estás pasando una prueba es porque vas a ser ascendido a otro nivel. Exacto. Cuando Dios te está pasando por una dificultad, gloria a Dios, es que te va a llevar a otro nivel. Es tiempo de subir la escalera. ¿Hasta cuándo vamos a estar en el segundo y el tercer escalón? No, es tiempo de ascender. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros llegamos de gloria en gloria. Y es un tiempo de ascensión. La iglesia, después que se acabe este tiempo de dificultad, es un tiempo de ascender hacia arriba. Vamos a buscar más. Vamos a hacer lo que nunca habíamos hecho. Es un tiempo de ascensión.
Hermano Héctor, ¿sabe qué? Yo creo que yo creo que este tiempo ya es un tiempo para que Dios le ha permitido a la iglesia renacer nuevamente. Amén. La iglesia en este tiempo, y no, yo sé que lo que tú te referías cuando dijiste después que pasa este tiempo, pero yo he visto aún en este tiempo cómo la iglesia está, se salió de un confort. Y he visto la iglesia de Jesucristo y como tú dices en muchas ocasiones, no estoy hablando de las cuatro paredes, estoy hablando de cada uno de muchos hermanos, como las redes sociales que nunca a lo mejor la habían tomado para predicar el evangelio, hoy día están predicando Amén. El evangelio. Así es. Entonces podemos ver que este momento ha sido un momento de gloria, ha sido una oportunidad para que el Señor Jesucristo use a su pueblo en una manera mayor, donde los corazones de cada uno de nosotros se puedan dirigir hacia la voluntad del Señor en una totalidad mayor. Y vemos como en cada visitación de parte del Señor, en cada avivamiento Amén. Que se le llama, no sí. avivamiento, antes de un avivamiento hubo una situación difícil. Si usted mira la historia de la iglesia, la historia de hombres y mujeres de Dios, que Dios en un momento indicado marcaron pauta y la gloria del Señor se manifestó en una manera poderosa, vas a mirar que hubo una situación difícil antes de eso. Entonces estamos viviendo en una que ha marcado el mundo entero, se ha marcado con esta situación en el día de hoy, en este tiempo, perdón. Pero sabemos que Dios está levantando un remanente que ha dicho, heme aquí, Señor, y la iglesia de Jesucristo es y seguirá siendo con mayor énfasis, con mayor fuerza, va a seguir siendo la solución a la crisis que se levanta en este tiempo. Amén, sí. Nuestro pastor le está diciendo que esto es costumbre judía. Amén. Estoy enseñando un poquito de uso y costumbre judía. Gloria a Dios. Y vamos a ver una cosa. Gloria a Dios. Para producir aceite de oliva tenían que sacudir y golpear el árbol. Se golpeaba con palo en este tiempo y eso muchas veces luego prensaba el olivo, la prensaba. Amén. Dice, cuando vemos que alguien es ungido por Dios, la pregunta no es cuánto tiempo lleva orando, sino cuán fuerte la vida lo ha golpeado. Muchas veces cuando vemos en nuestro medio de la congregación que alguien es ungido de parte de Dios, vemos, lleva mucho tiempo orando. No, muchas veces Dios le ha estado dando, preparándolo ese tiempo para llevarlo a otro nivel. Muchas veces nosotros estamos pasando dificultades y eso. Ahora la pregunta mía, ¿a qué edad fue el rey David ungido? ¿Qué edad tenía? 16 años. ¿Cuántos años pasaron para que él tomara el trono de Israel? 16 años más. O sea que hubo un tiempo de preparación para el Señor. Muchos de nosotros Dios nos está preparando en este momento para llevarnos a otro nivel. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés cuando tenía que ir a hacer un trabajo de parte de Dios? ¿Cuánto tiempo pasó en el desierto? No, dice que entró allí a los 40 años. Pasaron 40 años más a que él pudo sacar el poder. O sea que hubo un tiempo de preparación. Y hablando de Moisés, la preparación muchas veces te va a costar porque Dios te va a poner en una situación. Claro está, siempre van a haber situaciones diferentes, pero siempre en un llamado de Dios siempre hay que pasar, como tú dices, por una preparación. Y muchos que han estudiado y han leído el libro el líder conforme al corazón de Dios, vamos a mirar esa historia de Moisés. Como Moisés, como tú decías, Moisés fue preparado en el desierto primero con las ovejas de Jetro, su suegro. Amén. Y tuvo que aprender a trabajar con las ovejas, al cuidado que ellas requerían, y así sucesivamente. No quiero tomar tiempo en el relato, pero sí tuvo que cuidar las ovejas que no eran de él, tuvo que aprender a trabajar en el desierto y pastorearlas de un lado a otro, y luego era porque Dios le iba a dar su pueblo para que lo cuidara y tenía que cruzar el desierto también. Amén. Y una característica, Tita, yo sé que ya estamos llegando a nuestro final, gloria a Dios. Vamos a dejar que nuestro hermano Billy dé algunos anuncios y sí, así continuamos. 5 minutos. Amén. Sí, le seguimos dando saludos y
Una buenas noches a todos los que se siguen conectando. Mi padre en Puerto Rico, Luis López, él pide oración por mi hermana en New Jersey, Benjamín Cruz desde Orlando, Dios lo bendiga. Saludo a mi hermano Wilson, el papá de nuestra hermana Diana, Celestino Rosa y su esposa Daniel Urbina, Liliana Millar. Tenemos a nuestra secretaria Edwin Ramos, Edwin Rodríguez, Jesse Solorzano desde Miami, Elsie Ferrer y nuestro hermano pastor Fermín Tejeda, Silvia Tejeda. Y si confías en Jesús, la victoria es segura. Amén. El Señor estará conmigo como poderoso gigante todo el tiempo. Amén. O sea que tenemos una victoria segura. Otra cosa es que mientras más fuerte es apresado, o más aceite botado. O sea, mientras más difícil la cosa se nos pone, más unción nosotros botamos. Otra cosa, Tito, todos los días, vamos a seguir allá al punto 5, todos los días tenía que ofrecer incenso el sacerdote. El incenso representa las oraciones fervientes. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Nos dice que guarde nuestro corazón de ser atacado aun cuando estamos orando. Eso es lo que nos dice la palabra. O sea, nuestro corazón tiene que ser guardado mientras estamos orando para no ser atacado por el enemigo. Tenemos que mantener nuestro enfoque en lo que estamos pidiendo. Nosotros tenemos que estar enfocados. Si estamos pidiendo algo, tenemos que estar enfocados en eso. Orar hasta que el humo llene nuestro cuarto, como hacían los sacerdotes. O sea, nosotros tenemos que orar hasta que ese incenso fragante llene nuestro cuarto o el lugar donde estamos orando. Gloria a Dios. Los sacerdotes sacrificaban 2 veces al día, o sea, en la mañana y en la tarde. Preparaban el cordero para ser sacrificado, gloria a Dios, en la mañana. O sea, nosotros tenemos que prepararnos para nosotros ser un sacrificio siempre vivo delante del Señor. Amén. El punto 6, tenía que poner pan fresco sobre la mesa. Es otra cosa que tenían que hacer los sacerdotes. 12 panes que representan las 12 tribus principalmente en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Todos los días comían maná fresco. No podían guardarla porque si no se dañaba. Recuérdese de eso. Dice, danos el pan de cada día, dice la palabra, físicamente y espiritualmente. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé físicamente y espiritualmente el pan de cada día. La masa de los panes estaba dentro del lugar santo. O sea, el pan se consigue en la casa de Dios. Allí es que nosotros vamos a conseguir el pan de Dios. Nosotros no podemos buscar el pan en otro lado. Por eso nosotros necesitamos congregarnos. Gloria a Dios. Obviamente en este tiempo no lo podemos hacer porque el tiempo no nos lo permite. Pero tenemos este tipo de programas para allí conseguir un pan legítimo. El sacerdote tenía que bendecir al pueblo todos los días. En número 6, 24 dice, oraban por el pueblo, o sea, oración sacerdotal. Es importante que de tu boca bendiga a alguien. Nosotros tenemos que bendecir a alguien. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, Tito. Estamos bendiciendo a nuestro hermano. Nosotros tenemos que hacer algo. Es momento de la iglesia hacer algo. Nosotros tenemos que bendecir algo. Somos sacerdotes, tenemos que hacer la misma cosa. 7 cosas ya para terminar, Tito, que debe hacer para obtener la victoria diaria. Primera, tiene que controlar lo que permite que entre en ti. Eso fue lo que hablamos. Segundo, tiene que controlar lo que permite que salga de ti. Esa es la otra cosa. La tercera, tiene que limpiar tu mente de la cosa del pasado. Como hablábamos de la ceniza. Cuarto, tiene que buscar un toque fresco del Espíritu Santo. Quinto, tiene que hacer oraciones fervientes. Y la sexta, tiene que escudriñar la palabra de Dios. Y el último, el broche de oro, el 7, el número parcedo, tiene que sacar tiempo y bendecir a alguien. Lo que acaba de decir. O sea, esas son las cosas que nosotros vamos a tener victoria. Victoria significa éxito, triunfo, vencimiento, conquista o trofeo. Lo que significa, nosotros vamos a tener la victoria en Dios, en Cristo. Cristo caminó hacia el Calvario, o sea, y recibió la victoria. Allí nos pudo dar la salvación. Nosotros cada día tenemos, gloria a Dios, que hacer esos 7 puntitos que hablamos de para nosotros tener una victoria segura. Gloria a Dios. Si hacemos esos 7 puntitos,
es seguro que vamos a tener una victoria. Amén. Amén. Quiero rapidito, ya el tiempo avanzado, y quiero tocar estos últimos 2 versículos para cerrar, ¿no? Que Amén. Los que nos faltan prácticamente de lo que es la base bíblica en el día de hoy. Es el versículo 38 y el 39. Amén, y pongan mucha atención en estos 2 versículos. Dice: estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Amén. O sea, tiene que haber una convicción de parte nuestra que estamos seguros en Dios y que nosotros no vamos a soltar a Dios. Amén. No nos vamos a separar de Dios. Entonces, luego que tengamos esta certeza tiene que ser tan fuerte y tan grande que ni la muerte nos va a separar de Dios, ni la vida. Al contrario, la muerte nos va a llevar a morar con el Señor. Ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, amén, y fuerzas espirituales, ni lo presente ni lo futuro. Amén. O sea, lo presente, lo que está sucediendo hoy no me va a separar a mí del amor de Dios. Gloria Amén. a Dios. Ni lo que sucederá mañana. Sabemos que Dios va a permitirle que un medicamento salga, amén. Pero cuando eso suceda, no porque las cosas se arreglen, eso no me va a separar del amor de Dios. Yo voy a seguir haciendo la voluntad del Señor. Voy a seguir sirviéndole al Señor, amén. Con más regocijo, con más fuerza, porque pasamos la situación difícil, amén. Entonces dice: ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. O sea, nada de lo que hay en este mundo creado por Dios, amén, me va a separar a mí del amor de Dios. Amén. Amén, de servirle al Señor, de hacer la voluntad del Señor. Nada podrá separarme del amor de Dios. Amén, que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Amén. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros y es el motivo mayor que podemos tener, que dio su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Entonces tenemos que ser agradecidos por el sacrificio de la cruz. Por medio de ese sacrificio es que hoy podemos predicar al Señor, porque no solamente dio su vida, resucitó, porque ahí es que está lo más grande, es que resucitó, y eso nos da la garantía de que un día vamos a estar en su presencia. Gloria a de Dios. Que cuando toda esta situación pase, porque déjame decirte, vendrán tiempos más difíciles. Amén. De lo que estamos pasando. Le pedimos a Dios que en su misericordia nos ayude a sobrepasar todas estas situaciones, pero su palabra podemos mirar que van a llegar momentos difíciles. Esos momentos difíciles, amén, estaremos, amén, asegurados en Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Él dio su vida por cada uno de nosotros y Él resucitó. Y ahora, porque Él resucitó, nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. Y le damos gracias a Dios. Amigo que nos escuchas, cada uno de mis hermanos que nos escuchan, es un tiempo de mantenernos reflexionando en Dios. Es un tiempo que tenemos que mantenernos firmes, asegurados en Dios. Es un tiempo que tenemos que tener todos nuestros sentidos dirigidos al Señor. Amén. Que no haya nada que nos desvíe por solamente uno de esos sentidos que nosotros no tengamos afinados a Dios. Amén. Puede ser motivo de peligro en nuestras vidas. Permita que el Espíritu Santo de Dios, amén, lo dirija. Que el Espíritu Santo de Dios prenda esas alarmas cuando hay algo en nosotros que no está agradando a Dios. Entonces, rindámonos a Dios en este tiempo. Hagamos la voluntad en este tiempo. Y no solamente en este tiempo, en el futuro, como dice la palabra que leímos en este día. Yo quiero hacer una oración este día. No sé si mis hermanos tienen algo que mencionar, hermano Billy. Sí, vamos a orar también por la hermana Zoraida, la hija de hermana Lupe. Amén. Zaira, amén. Zaira. Denis Prensa pide oración por Monchi y su familia en New York. Y por mi hermana Yolanda López. Amén. Vamos a por la salud de nuestra amén. Vamos a orar
por cada uno de los hermanos en este día. Vamos, como siempre nos gusta hacer, ¿no? Vamos a levantar una oración general por las familias. Amén. Vamos a levantar una oración por las naciones y vamos a orar por cada hermano que está pidiendo la oración. Este es el propósito del hermano Héctor, es traer una palabra como la que el Señor puso en el corazón de mi hermano Héctor en el día de hoy, y yo me gozaba aquí, como que quería quitarle la libreta y yo seguir hablando, pero qué lindo que el hermano Héctor el Espíritu Santo pudo ministrar esa palabra por medio de nuestro hermano Héctor, y nos toca a nosotros obedecer al Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Y una oración por nuestra hermana Frances, fortaleza para ella y la familia que perdió su madre, su mamá. Oh sí, amén. Sí. Bueno, ya los nombres fueron mencionados, hermano Billy. Vamos a orar por cada uno de ellos. Amén. Y vamos a pedir al Señor que los fortalezca y sane a aquellos que están enfermos en este tiempo. Oramos al Señor. Amén. Gracias, Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias, mil gracias, Señor, por tu presencia, por tu dirección, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias por esta palabra, Señor, que ha sido ministrada. Te pedimos que esta palabra llegue a lo más profundo de cada corazón, y que tú, Jehová, continúes bendiciendo a cada uno de nosotros como iglesia y a los amigos que también la han escuchado. Amado Dios, en esta hora presentamos, Señor, a la familia, Jehová Dios, cada familia, Padre amado Dios, no solamente de New Jersey, no solamente los hermanos, la familia de la iglesia local, Torre Fuerte, no solamente la familia pastoral, Padre amado, no solamente mi familia, sino cada familia, Señor, en esta hora la presentamos delante de ti. Padre amado, te pedimos que tú, Jehová Dios, tengas misericordia para con nosotros en este tiempo. Padre amado, nosotros seguimos haciendo tu voluntad, Señor, seguimos predicando tu palabra, pero te necesitamos, Señor, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en este tiempo más que nunca. Nuestras manos para hacer un trabajo eficaz, que tú dirijas nuestros pies, nuestro caminar con tu palabra, Padre amado, porque Padre amado, ella es luz en medio de nuestro caminar. Señor, nuestros oídos que sean sensibles, Señor, en este tiempo más que nunca, pero sensibles a tu voz, Señor, que podamos reconocer tu voz, Señor, y obedecerla en este tiempo, en el nombre de Jesús. Padre amado, cuida nuestros ojos, que son la luz de nuestro vida, de nuestro cuerpo. Padre amado, que no hagamos, Señor, no miremos y no posemos nuestra mirada en aquello, Jehová Dios, Padre amado, que no te agrada, en aquello, Jehová Dios, Padre amado, que no persevere, que no permanece, Señor, sino en el reino de Jesucristo. Ayúdanos a hablar la palabra correcta, la palabra que salga del corazón del Padre, revelada por el Espíritu Santo en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a favor, Señor, Padre amado, de las naciones, clamo a favor de Estados Unidos, clamo a favor de nuestro presidente y toda persona en eminencia. En el nombre de Jesús, dirige a cada doctor, a cada enfermera, a cada policía, Señor, a cada persona, Jehová, que de una manera u otra, Jehová Dios, está colaborando, Jehová Dios, Padre amado, con cada, Jehová Dios, Padre ciudadano, Jehová, de cada nación, en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora te pedimos, Jehová Dios, que tú, Padre amado, mire las familias, aquellas personas que están enfermas con el virus en este momento. Te pedimos tu mano de misericordia, que tú les sanes, Padre, y que por medio del milagro, Jehová Dios, Padre amado, muchos puedan venir, Jehová Dios, a arrepentimiento delante de tu presencia. Padre amado, gracias, Señor, una vez más. Te damos gracias, Señor, Padre amado, por Billy y Denia, que abren su hogar para que esta palabra, Jehová, el Evangelio sea predicado. Cuídales, bendíceles, guárdales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mira a los hermanos que llamaron pidiendo la oración. Padre amado, bendíceles, cuídales, guárdales, Señor. Mi hermana Yolanda, Padre amado, visítale, la familia de Denia, Jehová Dios, cúbrelas, Padre amado, y cada familia en esta hora, Jehová, es cubierta en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, una vez más en Cristo Jesús, Padre amado. Amén
amén y amén. Gloria a Dios. Yo me despido en esta hora. Dios me les bendiga, Dios me les cuide. Mi hermano Héctor. Dios le bendiga a los hermanos. Gracias por escucharnos. Gracias por dejarnos llegar a su hogar. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga mucho y nos veremos hasta la próxima. Dios me los bendiga a todos. Un saludo a nuestra hermana Marta Méndez y los dejo con la victoria es segura para aquellos que esperan en Cristo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Amén. Todos por